Hola a todos, hoy les traigo el capítulo 3 de esta teoría. Solo quería decirles que esta teoría seguirá, pues ya tengo el permiso de Necis. Les recuerdo que esta teoría no me pertenece, es de Necis 1955, les dejaré su página de Wattpad en la descripción. Descargo de responsabilidad, ninguno de los personajes de Naruto me pertenecen, son propiedad de Masashi Kishimoto. Ahora sin más empezamos con la teoría. Capítulo 3. Preparativos. Habían pasado unos días y ya, Temari empezaba a sentir la tensión. El consejo no le había dicho con quién se estaba casando todavía, ya que querían obtener la confirmación de Konoha que el nuevo Hokage fue evaluado y su prometido también. Después de eso y no hubo problemas, un mensaje sería enviado, y entonces ella estaría en su camino a la aldea de la hoja. Una parte de ella esperaba que esto terminara, así que ella no tenía que pasar por esto, pero sabía lo que estaba montando en ella también. Así que durante la última semana ella había estado mirando hacia arriba y leyendo todo sobre el pueblo y los importantes en él. Cuando se había ido a los exámenes Chunin, su equipo se había dado algo de esto antes, pero ahora era más en profundidad. Ella ya había leído sobre los clanes y ahora sabía más acerca de algunos de ellos que necesitaba saber. Estaba aburrida de su mente e inclinaba todo esto por las costumbres, las figuras políticas y otras cosas de las que ya no quería pensar. Normalmente ella salía a la pista para desahogarse, pero después de que ella hubiese salido un poco por la borda, Baki le había ordenado que no entrenara para los próximos días. Así que ahora estaba aburrida y ansiaba destruir algo con su abanico. Dejó escapar un gemido frustrado mientras dejaba los pergaminos a un lado y salía de su habitación. Ella entró en la sala de estar que compartía con su familia. Estaba Kankuro sentado en el suelo trabajando en un nuevo títere por la apariencia de la misma. Había herramientas y partes en toda la pequeña alfombra en la que estaba trabajando. Ella odiaba lo desordenado que tenía el lugar cuando hacía esto, y lo peor era que tenía su propio pequeño taller para este tipo de cosas también. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso aquí?, preguntó Temari. Cuenta perdida, murmuró mientras terminaba de joder algo juntos. Además, solo esperábamos que salieras. Nosotros... Sacudió el pulgar hacia un lado y atravesó la gran puerta que pudo ver a Gaara, que se alzaba en un balcón mirando el pueblo. Era algo nuevo que había empezado a hacer últimamente, pero desconcertó a ambos, ya que Gaara nunca mostró mucho interés en el pueblo antes, pero ahora era como si estuviera estudiándolo. Era solo una más de su extraña conducta que había empezado a hacer desde que lo habían levantado del suelo casi muerto con su pelea con ese rubio genin de la hoja. Aunque era agradable ver este cambio en él era más tranquilo e incluso un poco más agradable ahora. Le había preguntado qué le había ocurrido hace unos días y todo lo que dijo fue que le habían mostrado una nueva forma y una mejor manera de ser más fuerte. Él no elaboró y solo la dejó aún más confundido lo que estaba pasando en la cabeza de su hermanito. ¿Por qué me esperaba?, preguntó Temari a su otro hermano. Nos dijeron que el Hokage nos ha enviado una repetición y que el conjunto, bueno, ya sabes, todavía está en marcha. Dijo un poco nervioso. Ella era sensible si usaba palabras como el matrimonio para evitarlas. Fue divertido verla enojada con los demás, pero no cuando estaba furiosa con usted. Por un momento, sintió lástima por el pobre bastardo que se quedó con ella, dada la cantidad que odiaba todo este asunto. Pero era un ninja y sabía que era un deber del que no podían salir, eso no significaba que le gustara. Ellos eran un equipo después de todo y también eran una familia, seguro en el exterior que no dejó que mostrar que le molestaba, pero él no era muy bueno en sus sentimientos de todos modos. Además, eran más que un equipo, eran una familia y no quería que se rompiera. Esa es otra razón por la que estaba jugando con su nuevo títere, lo que le ayudó a calmarlo. ¿Sabes quién es?, preguntó Temari. Había estado temiendo que se le hiciera casarse por un tiempo. Ella adivinó que no sería demasiado malo si fuera por lo menos alguien de su propio grupo de edad, muy probablemente uno de los exámenes Chunin de su razonamiento. Eran los miembros más fuertes y no había manera de que su propio consejo la casara con algún débil. Así que durante la última semana, mientras estudiaba en el pueblo que se convertiría en su nuevo hogar, estaba tratando de averiguar con quién estaba casándose. Había el chico Uchiha que era guapo y fuerte, aunque su personalidad no parecía realmente tan grande. Esa fue la razón. Después de su encuentro con el puño, ella no se fijó mucho en él, esa clase de arrogancia se hizo vieja rápidamente. También había el hecho de que su hermano tenía sus ojos en él y ella sabía que él no iba a vivir por mucho tiempo de todos modos, al menos hasta que fue salvo por su compañero de equipo.
También estaba el chico Hyuga que vio pelear, él parecía muy fuerte también, aunque él también había sido derrotado por ese mismo muchacho que había vencido a Gaara. Otra posibilidad era que ese chico con que había peleado, admitiría que todavía la enojaba porque durante todo el partido había estado un paso por delante de ella y no lo había visto hasta el final. Se suponía que era una gran táctica, pero solo jugaba con ella. Y cuando él la hizo ganar lo que hace, se rinde. A pesar de que había ganado oficialmente, que lo tomó como una pérdida, no importa lo que alguien dijo. Sí, nos dijo quién estaba bien, se calló, sin saber cómo lo tomaría. Bueno, ¿quién es?, preguntó Temari. Es ese chico de Naruto, ya sabes, el que venció a Gaara, dijo finalmente Kankuro. Aunque no había visto la batalla, había oído la historia y había visto la forma. Gaara había estado muy herido. Nunca había visto a su hermano pequeño en ese tipo de forma antes, y cualquiera que pudiera hacerle eso era aterrador. Temari estaba pensando lo mismo, que había visto esa batalla loca. Ella nunca había visto una batalla en una escala tan épica como esa antes, y la verdad se le dijo que en realidad estaba un poco asustada del pequeño genin rubio. Había hecho lo imposible en cada batalla, siguió derrotando a los oponentes que no debía haber sido capaz, actuó como un ingenuo y un idiota, pero durante esas batallas había visto algo más en él. Cuando se ponía serio era como si fuera otra persona, no podía recordar haber visto sus ojos, pero todo su cuerpo hablaba mucho. Y ahora iba a casarse con él, no estaba segura de qué pensar en ese momento. El muchacho era demasiado misterioso para ella y el hecho de que él era más fuerte que él dejó en otra cosa. Ella tenía que sentarse en el momento en que estaba pensando en su futuro marido y en qué iba a hacer. Él salió como tal un idiota de boca ruidosa, pero dado lo que vio fue solo un acto. Miró a ver que Kankuro estaba un poco en desacuerdo con él, así como él también no sabía qué pensar del niño que derrotó a su hermano, una vez asesino. Lo apruebo. Llegó una voz ligeramente grave y todo el mundo se sorprendió al ver que Gaara estaba ahora en la puerta mirándolos con esa expresión neutral de él. ¿Qué?, preguntó Temari. Es una buena elección, dijo Gaara en el mismo tono muerto. Pero, después de lo que hizo, preguntó Temari. Ella sinceramente no aceptó esto en absoluto. De todos ellos Gaara no se ve como el niño antes de la derrota contra el rubio. Pero él había sido un hombre cambiado después del acontecimiento, pero todavía para aceptar realmente esto no tenía ningún sentido. ¿Gaara? Su hermano mayor le preguntó al menor. Es una buena persona, dijo simplemente Gaara y se volvió para mirar fijamente a la aldea de nuevo, dejando a su familia tan confundida como lo habían sido sin más explicación. Temari nunca entendió a su hermano menor y ahora estaba más confundida que nunca. ¿Qué podía significar eso? ¿Naruto era una buena persona? Hace poco tiempo era un monstruo asesino y ahora estaba de repente diciendo y haciendo cosas que constantemente la sorprendían y confundían. ¿Y él aprobó? ¿Eso no le iba bien a ella? ¿Eso significaba que Naruto era un monstruo peor que él? No, eso no tenía sentido. De todos modos, Temari, con esta confirmación final, deberías empezar a empacar, te irás pronto a la aldea, le dijo Baki. Ella suspiró mientras se desplomaba un poco y dirigió una mirada a su familia. ¿Quién sabe cuándo la vería la otra vez? Bien, la boda, por supuesto, pero después de eso no los vería todo el tiempo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Si su tiempo era limitado en este pueblo, entonces ella iba a dar un paseo. Ella quería tener algunos recuerdos de su casa antes de irse y tener una última buena mirada alrededor de su casa. La próxima vez que lo viera, quién sabe cuánto va a cambiar cuando ella lo visitará de nuevo. Konoha. A Naruto nunca le gustó la escuela, pero a veces era muy aburrido, aunque Iruka lo había hecho agradable, es decir, cuando no se metió en esas aburridas lecciones. Así que ahora Naruto estaba sintiendo que estaba de regreso en la escuela cuando estaba sentado en la mesa de su cocina mirando sobre sus libros, que sentía que prefería hacer lo que Shikamaru hizo y quedarse dormido. Naruto, ¿estás prestando atención? Kakashi le preguntó frente a él. El hombre se inclinaba hacia atrás con la mirada perezosa mientras le enseñaba a Naruto todas las cosas que necesitaba saber. Hasta ahora no había ido muy bien, Naruto siempre estaba inquieto y le tomó unos días sobre cómo enseñar a Naruto este tipo de cosas. Después de conseguir algunos consejos de Iruka había hecho algunos progresos, pero aún así el niño estaba teniendo problemas. Oh vamos, Kakashi-sensei, esto es aburrido, ¿por qué tengo que aprender todas estas cosas de todos modos? Él gimió. Kakashi suspiró, ya que no era la primera vez que tenía que pasar por esto. Bien, primero es bueno saber de dónde viene Temari para entender más profundamente su cultura.
Quiero decir, ¿qué pasa si hay algo que es ofensivo para su cultura, pero no es la nuestra? Realmente no quieres enojarla por las razones equivocadas, ¿verdad? Naruto pensó en todas las veces que había accidentalmente enojado a Sakura, y Temari era igual de aterrador. Además, ella tenía ese ventilador de metal enorme también, y de repente consiguió una imagen mental de un Temari enfadado golpeando su ventilador enorme en su cabeza. Naruto rompió el sueño con un escalofrío. Ahora también debes familiarizarte con ciertas cosas diplomáticas. Bueno, la primera parte que recibo, ¿pero por qué? Le preguntó Naruto. Naruto, esto va a ser un matrimonio político importante, que significa que ustedes dos finalmente tendrán que reunirse, y grandes con varios de los clanes y miembros del consejo en funciones oficiales. Como ella también es un representante de Suna, ella será más probablemente sea usada como un enlace a su pueblo por medios oficiales. Eso también significa que vas a ir con ella a Suna en ocasiones en asuntos oficiales, y necesitas saber esto para que no hagas ninguna gran vergüenza política. Aunque sabía que eso sería un milagro, ya que Naruto siempre parecía tener una forma de meterse en problemas incluso cuando no lo decía a veces. Oh hombre, Naruto gruñó. ¿Naruto quiere ser Hokage un día, no? Kakashi le preguntó sabiendo que esto atraería su atención. Bueno, un Hokage también sabe de esto. Todas estas cosas políticas son cosas con las que tendrás que lidiar todo el tiempo. Un Hokage dirige el pueblo y tuvo que tomar muchas decisiones como con Tsunade-sama con todo este asunto. Naruto miró los libros y suspiró, que realmente quería convertirse en Hokage y nunca pensó que tendría que aprender todo esto. Solo pensaba que un Hokage hacía el papeleo y protegía el pueblo como todos los Hokages antes. Piensa en ello como un entrenamiento para ser un Hokage. Kakashi le dio esa sonrisa de ojos habitual. Con eso Naruto se animó mientras le sonreía a su maestro. Bueno, ¿por qué no dijiste eso para empezar? Vamos a empezar este entrenamiento. Kakashi solo se rió mientras empezaba a enseñar a Naruto más de la historia de Suna. Más tarde lo haría ponerse al día en la ceremonia del té, las costumbres apropiadas, y más tarde le daría un descanso para comer ramen para ayudarlo a relajarse un poco. Mientras empezaba a estudiar, Kakashi se tomó el tiempo para pensar en todo este asunto. No le gustaba el hecho de que Naruto tuviera que pasar por esto, pero él sabía cómo iban las cosas en el mundo de los ninjas. Todas las cosas se decían que había muchos peores deberes que un ninja tenía que hacer. Había visto y hecho algunos atrás en su tiempo en Anbu. Una de las razones por las que lo dejó, para ser honesto, era que él no quería hacer más ese tipo de trabajos. Pero Naruto era otra cosa. Mientras miraba al rubio no podía evitar ver a su padre. Había veces que deseaba poder decir Naruto acerca de su parentesco, pero él estaba bajo las órdenes de la tercera. No podía decirle lo que fuera hasta que fuera lo suficientemente fuerte para defenderse, y no lo era. Pero él hizo lo mejor que pudo. El entrenamiento y las misiones que él les hizo hacer era una manera de comenzar. Era obvio que Sasuke estaba más avanzado, pero de nuevo tuvo ayuda cuando era más joven. Sakura no estaba seguro de qué hacer, tenía un gran control de chakra y sería genial para Genjutsu, pero aparte de lo que obtuvo de su Sharingan para ver a través de ellos, ahora no era muy diferente de Kurenai. Luego estaba Naruto, que siempre quiso ser entrenado y se lo llevó con una dedicatoria que le gustaba ver. Si solo se tranquilizara y se relajara cuando aprendiera cosas, le resultaría un poco más fácil. Hubo momentos en que sentía que poner a su equipo en los exámenes Chunin había sido un error, pero eran un buen equipo y que había puesto en ellos sus fortalezas internas. Ojalá pudiera haber ayudado más a Naruto, pero, honestamente, no esperaba que él venciera a Neji. Hacer el bien sí, pero había deseado poder haber visto esa victoria. Pero después de ver lo que le pasó a Lee, tuvo que entrenar a Sasuke o el muchacho habría sido asesinado, y le debía demasiado a Obito para dejar morir al último de su clan. El maestro que había encontrado era el único bueno que podía encontrar, aunque aprendió que había encontrado un maestro mejor, también era algo bueno. Naruto siempre estaba lleno de sorpresas y se preguntaba que tal vez debería tener esto en mente en el futuro. En cualquier caso, estaba preocupado de cómo Naruto se encargaría de esto. Este fue un paso importante y a pesar de todo no era exactamente la persona más madura. Solo esperaba que la capacidad de Naruto de tocar los corazones de la gente trabajara también en Temari, porque no quería ver a su estudiante atrapado en un matrimonio sin amor. Además, también había el problema con Sasuke. Después de ese viaje desde el hospital, se dio cuenta de que el chico había dado algunos pasos atrás en su progreso social con su equipo. También estaba preocupado por ese sello en el niño, también parecía estar reaccionando más fuerte para él. Entonces fue con Anko, a quien se le había dado demasiado.
Le preocupaba que Sasuke buscara a Orochimaru por otra razón por la que lo había entrenado en el Ichidori para demostrarle que no tenía que abandonar el pueblo para ganar fuerzas. Pero después de esa reunión con su hermano que descubrió de Jiraiya mientras estaba en el hospital, notó el cambio en el niño Uchiha. Mientras Naruto continuaba entrenando, Kakashi estaba un poco preocupado por el futuro de todos sus estudiantes. A través de la aldea. En una sección de la aldea que estaba bajo reparaciones, los equipos de Genin ya estaban trabajando duro arreglando la casa para ser usado para Naruto y Temari. La casa no era demasiado malo, aunque faltaba un lado entero de ella y el césped había sido la ciudad bastante malo, para no mencionar la pared de ladrillo alrededor de la propiedad también. El patio trasero era bastante más una cancelación también, pero después de una semana las cosas estaban buscando mejor. Al parecer, uno de los convocados serpiente gigante había pasado por la zona y el propietario anterior había sido aplastado por debajo de él. Encontrar los restos de sangre había molestado a algunos de los niños, pero que había desaparecido hace mucho tiempo. En la actualidad se habían arreglado las piezas faltantes de la casa, se limpió el patio, aunque había algunas mejoras poco que aún faltaba hacer, que estaba en gran parte terminado. Había sido una larga semana llena de trabajo y los Genins estaban tomando un descanso muy necesario. Hombre, esto ha sido un montón de trabajo, todavía no puedo creer que Naruto se está quedando atorado con todo este trato, dijo Kiba mientras acariciaba ligeramente a Akamaru sentado en su regazo. Kiba, tal vez eso no sea un buen tema por el momento, dijo Shino mientras miraba a Hinata. Kiba miró y se estremeció cuando la niña había estado deprimida toda la semana. Habían estado tratando de animarla toda la semana, pero sin mucho éxito. Bueno, espero que Temari pueda por lo menos mantenerlo en línea, suspiró Sakura mientras se sentaba con un almuerzo. Él podría usar a alguien en su vida, lo hará más maduro. Oh, hombre, no empiece eso, Shikamaru suspiró mientras caminaba con su equipo. Mi mamá no hace más que bromear conmigo y mi papá todo el tiempo, no lo desearía a nadie, aunque parecía ser la clase de mujer mandona. Eso no es algo bueno que decir. Ino le gritó. Y tengo dos mujeres mandona en mi vida como es, Shikamaru suspiró. ¿Qué fue eso? Ino dijo con un tono de voz peligroso. Bueno, al menos, está consiguiendo un buen hogar con eso, dijo Tenten mientras caminaba con Neji hacia el grupo. Quiero decir que está en una mejora, ¿no es así, Sakura? Sakura había estado en el apartamento de Naruto un par de veces, aunque ella vio que tenía un lugar decente con casi un piso superior lleno que era un poco solitario. Ella frunció el ceño un poco recordando cómo, además de los líos que a veces dejaba, no había mucho más que lo habitual. Pero de nuevo era solo él viviendo allí, así que por supuesto era bastante simple vivir sin mucho desorden que se acumuló de una familia que vive en una casa. Miró a la casa y era un lugar bonito, no grandioso ni nada más que el tipo de lugar que le gustaría vivir si pudiera pagarlo, pero las casas eran caras en el pueblo. Sí, creo que le gustaría este lugar, les dijo a todos. Quiero decir que no tiene familia y al menos ahora ya no va a vivir solo. Sí, pero ella es básicamente una extraña, dijo Choji comiendo su almuerzo grande. Quiero decir que apenas sabemos algo de ella. Principalmente todo lo que sabemos es lo que vimos en los exámenes Chunin con ella y su hermano, dijo Neji pensando en el trío de arena. Sakura se mordió el labio mientras pensaba en otra cosa. Hey, ¿cómo está Lee? No he podido visitarlo últimamente con todo el trabajo. Tenten y Neji compartieron una mirada preocupada antes de que Tenten hablara. Está bien, teniendo en cuenta que los médicos le dijeron originalmente que nunca volvería a ser un ninja con el brazo y la pierna tan dañados, entonces Tsunade-sama le contó sobre todos los fragmentos de hueso que están cerca de su columna vertebral. Tenten y Neji fueron contados la historia completa por Gai, que quería que su equipo supiera cuán graves eran las lesiones para Lee. Tenten se sintió triste de que Lee nunca fuera un ninja. Fue realmente desgarrador cuando escuchó las noticias, dada la cantidad de entrenamiento y esfuerzo que se le dedicaron. Él ya estaba en desventaja sin ser capaz de moldear chakra lo suficiente como para usar habilidades ninjutsu o genjutsu. Pero puso su corazón y su alma en la formación para mostrar al mundo que usted podría ser un ninja, incluso si usted era como él. El propio Neji tuvo que admitir que en realidad se había perdido, lee un poco. Es cierto que él y su sensei podría ser molesto, pero eran un equipo y no fue hasta hace poco cuando comenzó a ver lo mucho que su equipo significaba para él. Después, Naruto lo había golpeado y le había mostrado que el destino podía ser cambiado, y leyendo las últimas palabras de su padre dadas a él por su tío, tenía mucho tiempo para pensar en las cosas. Uno de ellos era su trato con su prima, se había equivocado al culparla por la grieta entre la rama principal y su rama.
Mirando a su prima ahora sentía por su dolor y también tenía mucho tiempo para compensar por todos los años que había estado nublado por su ira. Otro reciente fue que Lee era lo más parecido a un mejor amigo que tenía, no que alguna vez lo admitiera a nadie. Pero el muchacho seguía empujándose y las habilidades que veía en los exámenes Chunin le mostraban lo lejos que Lee había llegado en tan pocos años. Realmente admiró la dedicación y las habilidades de Lee y cómo parecía que Lee nunca sería un ninja de nuevo y en realidad le hizo enojar con lo cruel que era la vida. Sabía por supuesto lo cruel que podía llegar la vida, pero algo así no le sentaba bien. Entonces, ¿nunca volverá a ser un ninja? Sakura preguntó sorprendida al oír esto. Se sentía tan mal por Lee por las mismas razones. Bueno, he oído que Tsunade-sama está trabajando en ello. Tenten esperaba que si alguien podía sanar, Lee sería su ídolo. Sí, he oído que es una de las cosas por las que Naruto la trajo de regreso a la aldea para hacer, dijo Shikamaru recordando una reunión con Naruto después de que se le había hecho un Chunin. De ahí que él estuviera a cargo de este pequeño proyecto mientras sus maestros Jounin estuvieran haciendo quién sabe qué. Naruto había estado tomando un descanso de sus estudios y se encontraron un poco antes de que tuviera que volver para sus lecciones. Bueno, entonces espero que Lee se mejore, dijo Sakura. Al principio no le había gustado el chico, pero era otra cosa que había cambiado durante los exámenes de Chunin. Parecía que ese momento había cambiado todas sus vidas de una manera u otra. Había visto lo difícil que Lee luchó para no solo salvarla, sino también durante esa pelea con Gaara. De repente algo la golpeó mientras miraba. Tenten y Neji. ¿Ustedes dos estarán bien con Temari? Quiero decir después de lo que su hermano le hizo a Lee y todos más ella también le ganó a Tenten. Sakura preguntó preocupada. Neji cruzó los brazos con la habitual expresión ilegible en su rostro. Tal vez no me guste ella o Gaara, pero ella está siendo forzada a esto también. Dudo que muchos hayan olvidado o perdonado a Suna. Tenten suspiró. Está bien, así que me golpeó, puede que no me guste, o como todo el mundo sigue hablando de eso. Pero él hace algunos puntos positivos. Ella va a tener un tiempo duro como es, y no puedo culparla por lo que hizo Gaara. Sakura todavía tenía miedo de Gaara, ella lo había visto transformándose en ese monstruo hasta que se había apagado. No estaba segura de cómo reaccionar a Temari, y ella realmente esperaba que no tuviera que ver a Gaara pronto. Ella no escogió esto, pensó Hinata para sí misma. He estado tan triste que nunca tendré la oportunidad de decirle a Naruto como siento que nunca pensé, Temari. Está siendo forzada en esto lo más probable y estará sola en un pueblo que lo odiará. No es como si estuviera robando, Naruto o incluso tenía sus ojos en él. No recuerdo que ella lo mirara tanto. No debería culparla por cosas que escapan a su control. He estado culpándola por esto, así como la mayoría la culpará por cómo su aldea traicionó la nuestra y atacó. A pesar de que todavía estaba sufriendo por esto, no era justo ignorar a los demás. Ella lo sabía, a Naruto no le gustaba la idea y ¿quién lo haría? Aunque hubiera amado secretamente la idea de estar dispuesta a casarse, Naruto parecía que ese sueño se había ido para siempre. Pero lo que más admiraba, Naruto era volver a subir y seguir intentando, ya que nunca se rindió. Bueno, ella tampoco debería rendirse, quizás nunca lo haya hecho, los sentimientos de Naruto por ella, pero no quería arruinar la amistad que tenía con él. Sí le dolería, pero ella debería estar allí para ellos también. Debemos ser amables con ella entonces, dijo Hinata mientras sorprendía a todos en ese momento. Ella va a estar sola y tanto ella como Naruto-kun necesitarán apoyo para esto, nosotros somos sus amigos y esto tampoco es fácil para él. Sí, supongo que tienes un punto allí, dijo Kiba lanzando sus brazos detrás de su cabeza. ¿Dónde está, Sasuke-kun? Ino preguntó mirando alrededor para ver que él era el único genin no aquí. Bueno, le pregunté si quería unirse a nosotros, pero Sakura siempre le preguntaba y cada día decía que no. ¿Por qué no se unirá a nosotros? Ino suspiró. Porque es demasiado problemático para él, murmuró Shikamaru. Durante todo el tiempo la actitud de Uchiha le estaba poniendo nervioso. No era que él no estuviera haciendo el trabajo que era, de hecho era solo que el chico no hacía ningún secreto, que prefería estar entrenando entonces haciendo esto, aunque fuera por su propio compañero de equipo. Shikamaru se alegró de que esto estuviera casi terminado, una nueva capa de dolor y un poco de trabajo de mantenimiento y debería ser bueno ir, al menos esperaba. 2 días después. Naruto Uzumaki había estado teniendo un bonito sueño sobre todo lo que puede comer ramen, que había estado en su tazón de 32º, cuando una de las creaciones más malas en el mundo se disparó, su despertador.
El sonido infernal lo despertó con un arranque y un infarto de miocardio mientras gritaba de sorpresa. Mientras luchaba con su manta se enredó y se cayó de su cama en el suelo. Suspiró tomando esto como una señal de que este no iba a ser un buen día. Ey, espera, ¿no estaba allí algo que estoy haciendo hoy? Naruto murmuró para sí mismo. Cuando se levantó y miró a su alrededor vio que su lugar estaba más limpio de lo normal y un montón de cajas. Oh, sí, me estoy mudando hoy, suspiró. Al parecer, la nueva casa estaba terminada y él debía ser trasladado y prepararlo para Temari, ya que lo usarían. Suspiró, aunque la idea de poseer una casa real era realmente genial para él, echaría de menos este lugar. Claro que no era mucho para mirar, pero tenía habitación, un pequeño jardín que le gustaba cuidar y nadie realmente lo molestaba. Había sido el único hogar que había conocido toda su vida que él podía realmente recordar, pero ahora tenía que decir adiós al lugar. Bueno, una última comida. Naruto sonrió mientras hacía sus habituales rituales normales antes de ir a la cocina y hacer una taza de ramen instantáneo. Después de que terminó e hizo una limpieza final antes de que esperara a que los otros aparecieran, debían ayudar a moverlo en lo que realmente lo necesitaba, ya que siempre podía hacer un ejército de clones de sombra, pero él no sabía el camino a su casa de todos modos. Él esperó alrededor hasta que hubo un golpe en su puerta, lo abrió y sonrió viendo a sus compañeros de equipo allí. Oye, estoy listo. Es bueno escuchar eso, dijo Kakashi caminando y viendo que todo estaba listo. Ah, buen trabajo. ¿Así que podemos terminar esto? Preguntó Sasuke. Sí, yo también podría entrar, quiero entrenar antes, Temari viene. Naruto dijo emocionado por acabar con esto. Claro, claro, dijo Kakashi cogiendo una caja. Bueno, ahora ustedes dos consiguen algo, Naruto, ¿creen que pueden manejar el resto? Tú lo sabes. Naruto sonrió cuando creó un pequeño ejército de clones de sombra. Recogió todo mientras se dirigían a su nuevo lugar. Naruto quería saber si le faltaba algo, así que fue a Sakura a hablar, dado que ella era una chica y les gustaba hablar, y por supuesto Sasuke no hablaba mucho de todos modos. Fue agradable hablar con ella, pero el tipo de perdida ser capaz de tratar de impresionarla y tratando de hacerle notar de una manera que ella estaría de acuerdo con una cita con él. Él suspiró sabiendo que tendría que renunciar a sus sentimientos por la chica, no era fácil después de todo lo que le gustaba desde que comenzaron la escuela juntos. ¿Ey, Sakura-chan? Preguntó súbitamente cortándola de ella diciéndole sobre cómo estaban los demás. Sí, Naruto. ¿Puedes prometerme algo? Bien, ¿qué es? Naruto guardó silencio un momento mirando el suelo a sus pies. Prométeme que no importa que todavía seremos amigos y compañeros. Sakura parpadeó unas cuantas veces ante la pregunta antes de hacer una pequeña sonrisa. Por supuesto, Baka, siempre seremos amigos y compañeros de equipo, pase lo que pase. Naruto le dio una de sus raras sonrisas reales en eso. Fue bueno saber que no importaba que él siempre podía contar con sus amigos. Continuaron y justo cuando los clones de sombra comenzaban a quejarse de todas las cosas que tenían que llevar llegaron. Naruto le miró el lugar y no podía creer que estuviera viviendo aquí. Seguro que no era como las casas que encuentras en las partes más ricas de la ciudad, pero para él el lugar era genial. Cuando le preguntó a su sensei si este era el lugar y le dijeron que era, él salió corriendo a través de la puerta. No podía creer sí, pero en realidad tenía un patio, podía entrenar todo lo que quería ahora. En la parte trasera había una más grande que fácilmente podría convertirse en una pequeña área de entrenamiento también. Luego entró y aunque estaba casi desnudo ya que muchos de los muebles se perdieron en el daño que quedaba era más de lo que necesitaba. Hizo que sus clones empezaran a acomodar las cosas mientras comenzaba a explorar su nuevo hogar. Había un baño principal en la segunda planta con unas pocas habitaciones vacías. Uno de ellos era un gran dormitorio que estaba en su mayoría abastecido. Decidió dar esta habitación a Temari, como él tenía sus clones hizo poner sus cosas en el dormitorio de al lado, que era un poco más pequeña. Había dos habitaciones vacías en este piso, que eran parte de la reconstrucción así que no tenían nada en ellos. No estaba seguro de qué hacer con ellos, tal vez podrían convertir uno en una habitación donde guardaban todo su equipo ninja. Nunca había tenido tanto espacio para trabajar, así que estaba perdido. Había una cocina con un comedor al lado, también había la sala de estar grande, un par más, pequeñas habitaciones vacías y un baño más pequeño. Esto solo tenía una ducha en vez de una bañera como la arriba. Entonces, ¿qué piensas? Kakashi le preguntó acercándose detrás de él. Creo que lo hará para el futuro Hokage. Naruto sonrió hacia él mientras su maestro le devolvía la sonrisa, revolviendo su cabello rubio. Fin del capítulo.
Porfa apoyen el canal para que siga subiendo los vídeos, eso me motivaría mucho más. Antes de despedirme les recuerdo que porfa dejen su like, compartan y suscríbanse. Sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo capítulo.